Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a hacer un breve repaso de lo que comentábamos el día de ayer. Lo que nos interesa es la diferencia entre una base de datos y un sistema gestor de base de datos, ¿no? Comentábamos el día de ayer que una base de datos no necesariamente es algo electrónico, sino que el concepto de una base de datos o la definición que nosotros tenemos por base de datos quiere decir que es un conjunto de datos, o sea, un banco de datos. Estos datos tienen que pertenecer a un mismo contexto, o sea, en una base de datos vamos a poner datos que se relacionen, ¿sale? Si vamos a almacenar, por ejemplo, datos, por ejemplo, una biblioteca con libros, pues no podemos agregar ahí o no deberíamos de agregar ahí datos que no tengan que ver con libros, o sea, no sé, vehículos, autos, etcétera, ¿no? Entonces, estos datos que nosotros vamos a guardar en la base de datos tienen que pertenecer a algo, a un contexto, todos ellos, ¿no? Y además, no es nada más guardar por guardar. No es como que tengamos un cajón y vamos a estar metiendo cosas o vamos a estar metiendo libros sin un orden, ¿ok? Una base de datos tiene que tener una estructura, tiene que tener un sistema para poder almacenar esta información, ¿sale? Entonces, esa es nuestra definición de base de datos. Veíamos ejemplos ayer, pues una biblioteca, un registro de entradas y salidas de un hotel, una agenda, o pues por ejemplo ya hablando de cosas electrónicas, pues la página de YouTube es una base de datos de videos. Es una base de datos que almacena videos y que nosotros pues podemos acceder a ello mediante un sistema de búsqueda, ¿no? Entonces, para eso pues sus datos están almacenados de una manera sistemática para que posteriormente nosotros podamos recuperar esa información. Y yo les comentaba el día de ayer, tenemos por entendido que, por ejemplo, un documento yo lo voy a trabajar con un sistema, un procesador de textos, y el que nosotros ya vimos, pues es Word, ¿no? Una hoja de cálculo, pues la voy a trabajar con un procesador de hojas de cálculo que es Excel. Y para este caso, una base de datos, yo tengo que trabajarla con un programa que me permita administrar dicha base de datos. Y este tipo de programas que nos permiten a nosotros poder trabajar con bases de datos son los sistemas gestores de bases de datos. Ahí tenemos ejemplos, tenemos uno que se llama MySQL, tenemos uno que se llama SQL Server, tenemos Oracle y tenemos Access, que es con el que vamos a estar. Bueno, no vamos a trabajar con Access, ya lo aclaré el día de ayer, pero digamos que los ejemplos o digamos los tipos de datos que vamos a estar viendo son los que manejan Access. Yo les decía el día de ayer, Access es un sistema gestor de base de datos que intenta hacer muchas cosas o que hace muchas cosas, pero está limitado en todas ellas, ¿no? Entonces, si es cierto, podemos crear una base de datos en Access, podemos administrarla, pero cuando queremos ya algo más robusto, una base de datos más robusta, nos tenemos que ir a otros sistemas gestores que ya están más especializados, como SQL Server, como Oracle. Access está pensado más que nada para bases de datos pequeñas, utilizadas en oficinas, pero digamos que bastante limitadas, ¿no? O sea, en el sentido de que no es una base de datos como para tener distribuida en varias oficinas, sino que en un lugar nada más para cosas muy sencillas. ¿Sale? Entonces, nosotros lo que vamos a estar viendo en este curso es más que nada teoría de base de datos para que ustedes comprendan de una mejor manera qué es una base de datos, qué es un sistema gestor de base de datos, cómo administramos o cómo crear de manera correcta una base de datos, ¿sale? Entonces, esos son fundamentos básicos que si en algún futuro ustedes, por alguna razón,
tienen que hacer uso o tienen que trabajar con una base de datos, ustedes puedan contar con estos conocimientos básicos para que pues, la curva de aprendizaje del sistema gestor que van a tener pues sea un poquito más fácil, ¿no? Bueno, ahora bien, un sistema gestor de base de datos debe de permitirnos o debe contener ciertas características, o sea, debe de tener características y brindarnos funciones para que nosotros podamos cumplir con esos 4 puntos que tenemos allá. ¿Cuáles son estos 4 puntos? Son la abstracción de la información, la consistencia de datos, la seguridad y que nos permita un sistema transaccionado. ¿Okay? Ahorita les voy a traducir todo eso que está ahí en el texto, porque pues muy probablemente si ustedes no han visto alguna materia relacionada con base de datos, pues les puede parecer ahí un poquito raro ese tipo de palabras, ¿no? Vamos a comenzar con el punto número 1, que es abstracción de la información. Voy a leer y a partir de la lectura vamos a ir desglosando, ¿no? Tenemos que y aquí nos pone SGBD. Esto significa Sistema Gestor de Base de Datos, ¿sale? Entonces, cuando ustedes en el documento lean SGBD, quiere decir Sistema Gestor de Base de Datos. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Es un sistema que me permite trabajar con bases de datos. Esas son preguntas de examen, porque en los exámenes les pongo que me pongan ahí ejemplos de bases de datos y de sistemas gestores, entonces no los confundan. Base de datos puede ser una biblioteca, puede ser un registro de entradas, salidas, una bitácora. Un sistema gestor de base de datos es un programa. Esto sí ya es un software que me va a servir para manejar bases de datos o para administrar bases de datos. ¿Ok? Ejemplos: MySQL, SQL Server, Access, etc. ¿Ok? Ahora bien, estamos hablando ahorita de los sistemas gestores. Estos programas que me permiten administrar una base de datos deben de cumplir con estas 4 funciones. ¿Ok? La primera que hablábamos, la abstracción de la información, nos dice que los sistemas gestores de bases de datos ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si una base de datos ocupa 1 o 100 de archivos, este hecho debe de permanecer transparente para la persona y así se van definiendo varios niveles de abstracción. Aquí hay que aclarar algo. La palabra abstracción viene significando algo así como ocultar dificultad. Vamos a tratar de traducirla de una mejor manera. Cuando ustedes hacen este procedimiento de abstraer algo, es facilitarle las cosas a otra persona. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos en Excel que manejábamos funciones y que yo les decía, a nosotros no nos importa cómo Excel va a hacer un cálculo del promedio, no me importa cómo va a hacer para evaluar si mi presupuesto es mayor o menor? O sea, no sé qué procedimiento hace Excel. Yo lo único que sé es que si yo mando los datos en el orden adecuado, voy a obtener un resultado correcto. ¿Sale? Entonces, ahí Excel está haciendo un proceso de abstracción. Me está ocultando el proceso que sigue, que puede ser un proceso complejo o no serlo. No me interesa. A mí me interesa saber cómo mandar mis datos, en qué orden.
¿sale? Entonces, me está ocultando ese procedimiento, está abstrayendo la información, ¿sale? Entonces, un sistema gestor de base de datos debe ser capaz de realizar esto al momento de almacenar los datos. Yo me acuerdo que cuando vimos Windows e Internet, yo les comentaba, voy a utilizar aquí PowerPoint para pintar, para tener el lienzo, ¿sale? Bueno, yo les comentaba, nosotros tenemos un disco duro, imaginémonos que este recuadro en blanco es un disco duro y la información se va almacenando físicamente en ese disco duro en forma de unos y ceros. ¿Se acuerdan que lo comentábamos? A través de bits. Sale que un archivo era un conjunto de bits. Entonces, la información se va almacenando en forma de bloques de datos, ¿sale? Entonces, es probable que un documento de una base de datos en el disco duro ocupe un pedazo de acá, ¿sale? Vamos a cambiar el color, ocupe esto, y más adelante, en otra parte del disco duro, ocupe otro espacio, ¿sale? Y luego, en otra parte o en otro segmento del disco duro, ocupe otro espacio. Los archivos, aunque sea un solo archivo, no necesariamente se almacenan juntos. Una base de datos se puede distribuir en varias partes del disco duro por el método de almacenamiento que maneja el disco, ¿sale? Pero cuando yo recupero la información de la base de datos, yo no voy a ver pedazo por pedazo, ni voy a saber en qué parte del disco duro está almacenado. Yo solamente voy a ver una tabla, ¿sale? Con la información que yo necesito, ¿ok? Este es el proceso de abstracción que cumple o que tienen que tener los sistemas gestores de bases de datos. Este es uno. Ahí nos dice que también se maneja a varios niveles. ¿Por qué a varios niveles? Porque esto podemos llamarlo como un nivel de abstracción. El hecho de que yo voy a construir la base de datos y una base de datos no tiene una sola tabla, tiene muchas tablas, ¿vale? Entonces, a lo mejor aquí habrá 2 tablas con información o 3 tablas con información, que esto es lo que yo voy a ver con el sistema gestor de base de datos. Fíjense, la computadora la almacena de esta manera. Yo lo visualizo de esta manera. Pero esta base de datos no es, o sea, yo la estoy creando, pero yo le voy a mostrar con esta base de datos a una persona, a un cliente, cuántos productos, se lo voy a mostrar en un reporte o en una vista. Vamos a ponerle aquí de reporte. Yo le voy a mostrar aquí cuántos productos se vendieron el día de hoy. ¿Sale? Entonces, la persona que trabaje, vamos a ponerle aquí usuario final. La persona que va a utilizar el sistema no tiene que conocer que la base de datos está compuesta por tablas, o sea, no es necesario que lo sepa. Esta persona que va a usar el programa, lo único que necesita saber es que si le oprime el botón mostrar ventas del día, les va a mostrar las ventas que se hicieron el día de hoy. O quizás que le pide una fecha y que le muestre las ventas que se hicieron esa fecha, dicha fecha. Sale. Quizás en el caso de ustedes, enfermería, pues no sé, llevan un registro de vacunación, ¿no? Entonces hay alguien que administra la base de datos y hay alguien que se encarga de alimentar el sistema, que es la persona que está acá. Entonces, esta persona irá poniendo que se vacunaron, no sé, el día de hoy 500 personas y puede revisar la base de datos, quiénes se vacunaron, dónde vacunaron, quiénes vacunaron, ¿sale? Y para nada tiene
o necesita enterarse que en la base de datos esto está dividida en muchas tablas, esta información. ¿Sale? Y mucho menos le interesa saber que en el disco duro está fragmentada la información. Eso no lo necesita saber. Lo único que necesita saber es que si le oprime un botón, va a ver cuántas personas se vacunaron. Que si escribe el nombre de una persona y le oprime otro botón, la va a agregar al censo de personas que se vacunaron. ¿Sale? Ahora, quien maneje la base de datos, quien sea el encargado, pues a esa persona sí le interesa saber, o sea, a mí, en qué tablas se está guardando dicha información. ¿Sale? Pero tampoco me interesa saber a nivel computadora cómo está almacenada la información. Entonces, aquí tenemos abstracción a diferentes niveles. Al nivel computadora, al nivel base de datos y al nivel usuario final. ¿Ok? Esa es la abstracción. Y un sistema de base de datos le debe de permitir al usuario poder generar esta abstracción para el usuario final. Si el sistema no permite esto, no le voy a llegar y le voy a decir al usuario, ¿sabes qué? Cuando vayas a dar de alta a una persona, abre esta tabla. Cuando vayas a hacer esto, abre esta otra tabla. Y cuando hay que meter datos en 3 tablas al mismo tiempo para un registro, tampoco le voy a decir que primero tienes que dar de alta aquí, luego acá y luego acá. ¿Sale? Entonces, un sistema me debe de permitir abstraer la información de esta manera para que podamos hacerle más fácil el hecho de agregar información al usuario final. ¿Dudas o preguntas, muchachos? ¿Sobre abstracción de información? ¿O todo bien? Andrés, muy bien. ¿Los demás compañeros? Todo bien. Ok. Creo que también es pregunta de examen, ¿eh? Características de bases de las bases de datos. Número 2. Vamos a pasar a consistencia. ¿Sale? Una base de datos debe ser consistente. Vamos a leer y ahorita les explico. Dice, en aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia es cuando metemos datos repetidos, que no se debería de hacer, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de manera coherente. Es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. Por otra parte, la base de datos representa una realidad determinada, que tiene determinadas condiciones. Por ejemplo, que los menores de edad no pueden tener una licencia de conducir. Y el sistema no debería de aceptar datos con un conductor que es menor de edad. ¿Ok? Y los sistemas gestores de bases de datos deben de proveer herramientas que facilitan la programación de este tipo de condiciones. Aquí hay 2 puntos. La consistencia se basa en que la información que ustedes van a revisar en la base de datos es información válida. ¿Ok? Es información consistente. A eso se refiere consistencia. Es información válida, es información validada. Entonces, tenemos varios casos que pueden ocasionar que la información que se está almacenando en una base de datos no cumpla con este criterio de consistencia. Tenemos aquí 2 ejemplos. El primero me dice que una base de datos, número 1, la base de datos no debe de permitir redundancia. ¿Qué es redundancia? Redundancia es que, por ejemplo, ustedes, como les decía, ustedes llevan un censo de personas que se han vacunado, ¿ok? Digamos que van hoy a vacunar
llega una persona, se da de alta, o sea, llego yo, Román Canto, me doy de alta, me vacuna, y a la semana que viene yo llego y quiero volverme a poner esa vacuna. Entonces, si ustedes están llevando una base de datos, un registro de las personas, ustedes podrían revisar y ver que yo ya me vacuné. ¿Ok? Ahora bien, si yo me quiero volver a vacunar, si puedo volverme a vacunar, deberían de actualizar mi registro indicando cuándo es que me vuelvo a vacunar. ¿Sale? No volverme a dar de alta dentro de la base de datos, porque ahí estaríamos dando de alta a 2 personas. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros debemos de evitar que haya datos repetidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo soy una persona individual, yo no cuento como 2 personas diferentes. Entonces, hay casos que no deberían de darse, pero hay casos donde pudieran darse las condiciones para que hubiera datos repetidos dentro de la base de datos. Entonces tendríamos que tener herramientas para que esa información se actualice. ¿Sale? Por ejemplo, más adelante vamos a ver unos ejemplos donde suele pasar esto, pero ahorita vamos a quedarnos con esto. Imagínense que a mí me dan de alta 2 veces en el registro. Digamos, vamos a poner acá. Vamos a hacerlo un poquito más visual. Aquí tenemos una tabla. En esta tabla está mi nombre. Está mi fecha de nacimiento. Y aquí está el día que me vacuné. ¿Sale? Si a mí me vuelven a dar de alta para una siguiente vacuna, vuelven a poner mi fecha de nacimiento y ponen otra fecha de vacunación. ¿Ok? Aquí tenemos a la misma persona, pero que está dada de alta 2 veces. Entonces, si yo llego y les digo, ¿saben qué? Mi fecha de nacimiento no es el 23, es el 25. Y ustedes corrigen solamente uno de los registros, aquí ya tenemos un problema, porque tenemos a la misma persona con 2 fechas de nacimiento diferentes. Entonces ya no es la misma persona. Entonces esta base de datos no es confiable, por lo tanto no es consistente. ¿Sale? Entonces nosotros debemos de a toda costa evitar esta duplicidad de información. No podemos tener datos repetidos. Y en dado caso que fuera a haber por necesidad datos repetidos, tenemos que asegurarnos de establecer un procedimiento que si se modifica la fecha de nacimiento en un registro, se modifique en todos los registros que correspondan a la persona Román. ¿Sale? Entonces, número 1, no tendría que haber redundancia. Redundancia es eso, que haya datos repetidos. Y número 2, no puedo, si existiera, tengo que evitar o tengo que asegurarme de que si un dato se actualiza en todos los registros. ¿Vale? Ese es uno de los ejemplos que debemos de seguir para mantener la consistencia en la base de datos. Y el segundo punto que nos decía el texto es que va a haber situaciones que nosotros tengamos que poner restricciones en nuestra base de datos. Hablaba sobre conductores y que no podemos expedir una licencia a una persona que es menor de edad, una licencia de conductor. ¿Sale? Si la base de datos, o sea,
Si la base de datos permite registrar a un conductor menor de edad y otorgarle licencia, esa base de datos tampoco es consistente porque no está validando las reglas establecidas. Digamos, en el ejemplo de vacunación, yo me puedo vacunar de la misma vacuna, pero tengo que esperar a que pasen 6 meses para poder ponerme una segunda dosis. Entonces, si yo quiero irme a vacunar y buscan mi registro y ven que no se han cumplido los 6 meses, el sistema no debería dejar agregar otro registro de vacuna antes de esos 6 meses. ¿Ok? Aquí es donde agregamos nosotros validaciones. Y el sistema gestor de base de datos me debe de proveer de herramientas que me permitan generar estas validaciones para que mi base de datos sea consistente. ¿Qué significa que sea consistente? Que sea confiable. ¿Vale? Si no es consistente, no es confiable. Si no es confiable, no me sirve. ¿Ok? Eso por la parte de consistencia. ¿Se entendió el punto o hay alguna duda que haya quedado? ¿Me pueden comentar, por favor? Ok, muy bien, Andrés. Bueno, entonces parece ser que vamos bien. Vamos con el siguiente punto. Seguridad. Vamos a leer. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. Los sistemas gestores de bases de datos deben garantizar que esta información se encuentra segura de permisos a usuarios y grupos de usuarios que permiten otorgar diversas categorías de permisos. Ok, vamos a traducir esto. ¿Qué significa que una base de datos sea segura? Una base de datos debe de permitir diversos roles de permisos, ¿sale? Y eso no significa que la base de datos tenga contraseña, no tenga contraseña, sino significa lo siguiente. Tenemos a alguien que va a construir la base de datos, ¿sale? Vamos a manejarlo así. Tenemos a personas que van a administrar la base de datos. Y tenemos a personas que van a usar la base de datos, pero a través de un sistema, agregando información o consultando información. ¿Ok? Estos 3 roles los estamos marcando, no significa que sean los únicos. Podemos decir que es un rol de dueño. ¿Sale? Quizás en la acá le podemos decir que es un rol de administrador. Y el de aquí arriba, un rol de usuario. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de permisos y de seguridad, decimos que, por ejemplo, yo voy a crear un rol, una cuenta, para uno o más dueños, y esta persona tiene control total de la base de datos. Puede crear tablas, puede modificar tablas, puede agregar información, ¿sale? Entonces tiene un control total de la base de datos. Pero tenemos un administrador. Y este administrador, pues, no va a tener permisos para crear, ¿sale? Pero sí puede
modificar información. No modificar información o sea, modificar las tablas como tal, no modificar la estructura. Digamos que el dueño puede modificar la estructura, puede modificar la información. El administrador puede modificar información, puede agregar información, puede quitar información a nivel tablas, ¿sale? Pero tablas hablando del contenido, no a nivel estructura. Dueño a nivel estructura, administrador a nivel contenido, ¿sale? Obviamente el dueño, al tener un rol con más permisos, puede modificar estructura, puede modificar contenido, pero un administrador no, ¿ok? Y un usuario final, pues puede agregar información, ¿sale? A una tabla, pero lo tiene que agregar a través de una interfaz y no tiene acceso a todas las tablas, solamente tendrá acceso a las tablas que sean necesarias y a través de formularios, no a nivel tabla, a nivel formularios. Eso nos brinda una capa más de seguridad para las personas que son usuarios, ¿sale? Entonces, la persona que es usuario también tendrá que agregar, tomando en cuenta las validaciones, no puede hacer modificaciones como las hace el administrador. O sea, puede modificar un registro, pero no tiene acceso a todos los campos de esos registros, ¿sale? Entonces, a esto se refiere con que una base de datos debe de proveer la manera de brindar seguridad, o sea, de asignar roles para cada usuario, porque si yo a un usuario final le doy permiso de que pueda administrar tablas, me puede hacer ahí, ahora sí que destruir la base de datos. Y si a un administrador que lo que le interesa es administrar la información, le doy permisos para modificar tablas, a lo mejor me echa a perder la base de datos. ¿Okay? A eso se refiere seguridad, a que el sistema gestor me debe de proveer, los permisos o que yo pueda crear un sistema de permisos para los usuarios. ¿Ok? Transacciones. Okay. Bueno, imagínense que ustedes van al banco. Su cuenta de bancos es una base de datos, ¿sale? Entonces, nosotros vamos al cajero automático y vamos a retirar dinero, ¿ok? Voy a ver si sale un poquito más. Ok. Un programa se ejecuta de manera secuencial, muchachos, ¿eh? ¿Qué significa? ¿Cuál es el algoritmo? ¿Cuáles son los pasos que ustedes realizan para retirar dinero de un cajero? Insertamos la tarjeta en el cajero. Número 2. Tecleamos la cantidad a retirar, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Cuando ustedes teclean la cantidad a retirar, el sistema valida nuestro saldo, ¿sale? Luego de que el sistema validó nuestro saldo, a ver, está. Descuenta de nuestro saldo la cantidad a retirar
Ahí está. Luego nos entrega el dinero. Y por último, no sé, finaliza sesión. ¿Ok? A grandes rasgos, no quiere decir que estén en este orden ni que sea netamente así, pero es un algoritmo. Cuando nosotros vamos a un cajero automático, primero insertamos nuestra tarjeta de crédito, luego solicitamos retirar dinero, escribimos la cantidad que queremos retirar, el sistema va a ver si tenemos saldo suficiente para que nos pueda entregar el dinero. Luego, antes de entregarnos el dinero, descuenta de nuestro saldo la cantidad que estamos retirando para que se actualice la nueva cantidad que voy a tener en tarjeta. Luego, en el número 5, pues ya me hace entrega del dinero, ¿sale? Y número 6, pues me dice que listo, que me queda tanto dinero en mi cuenta y que pues, ya me puedo ir. ¿Ok? ¿Qué creen que suceda si entre el punto 4 y el 5, o sea, después del 4 y antes del 5, se va la luz en el cajero automático? ¿Qué sucede si pasa esto? Si después de que me descontaron mis 500 pesos se va la luz, antes de que me lo entregue. Adelante. Pues yo creo que se congelaría y pues ya no, o sea, ya ese, como que ese proceso de descontar y dar el dinero ya no lo haría, ¿va? O sea, como que se cancelaría esa actividad que iba a realizar el cajero. Ok. Eso es lo que debería de pasar. Cuando hablamos a nivel programación, ya creo que aquí está, pensé que se había borrado. Cuando hablamos a nivel programación, todas las instrucciones se van ejecutando de manera secuencial. Se van ejecutando una, después otra, después otra, después otra. Y si hay un fallo, ahí se detiene. ¿Sale? Entonces, lo correcto es, como comenta, que si se va la luz en el 4, el sistema debería de regresar la base de datos digamos que a un estado antes de descontar el dinero. ¿Ok? A eso se le llama hacer un rollback o deshacer, ¿sale? Entonces, deshacer el cambio. Pero esto no sale o no es de manera automática, sino que nosotros tenemos que hacer uso de algo llamado transacción. Es una herramienta llamada transacción que deben de proveernos de esta herramienta los sistemas gestores de bases de datos. ¿Qué es una transacción? Una transacción es una herramienta que va a encapsular dos o más pasos para que si alguno de ellos falla, haya un rollback en la base de datos y regresemos a un estado anterior de la base de datos. Aquí la base de datos tiene dos estados, antes de descontar el dinero y después de descontarlo. Si yo no transacciono la base de datos y descuento el dinero y algo falla después de descontar el dinero pero antes de entregarlo, la base de datos se queda actualizada con el descuento y me quita los 500 pesos y no me los da. Pero si la base de datos tiene esta transacción que agrupa al punto 4 y al punto 5,
entonces ahí sí, la base de datos detecta que hay un error antes de entregar el dinero, antes de ese paso, y cancela el paso anterior, que es el descuento, y regresamos a la versión de la base de datos antes de descontar los 500 pesos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Otra pregunta? A mí me pasó algo similar cuando una vez fui a sacarle dinero a mi abuelita de su bienestar. Yo no sabía que el cajero tenía hasta cierto límite de entregarme el dinero. Entonces quise retirar dos veces, quise hacer un retiro 2 veces de 9,000 pesos. Y en el segundo que lo intenté, el segundo retiro, hacía como que toda la mecánica de que me entregaba el dinero y no me entregó nada. Entonces yo dije, no tiene dinero el cajero, y me fui a otro cajero, y cuando fui ya no tenía dinero la tarjeta, y yo dije, pero ¿cómo si no me entregó nada? Entonces la cuestión que ya reclamé y la cuanta cosa, y cuando regresé como a los 2, 3 días al cajero, el cajero me regresó solito el dinero. Pues ahora sí que no debería de pasar, porque en teoría, pues los cajeros, en este caso, o los sistemas, esto es algo muy básico que ya debería de estar solucionado. Sin embargo, pues, igual y se les fue. No sé ahí, si fue detalle del cajero automático o del programa donde se conecta, porque, pues, ahora sí que no sé si cómo funcione a ese nivel, ¿no? Si vas a descontar de otro banco, ¿no? Pero sí, eso es algo que no debería de pasar, porque las bases de datos deberían de estar justamente transaccionadas. ¿Sale? Este es un ejemplo que se usa cuando estamos aprendiendo base de datos, y es un ejemplo que cuando uno no sabe y está programando la rutina de descontar, es, digamos, que a nivel estudiante, ¿no? O sea, de que tú no sabes sabes que todo va de paso en paso, pero al momento de que hay un error, dices, sí, ¿cómo voy a solucionar esto? Entonces te explican que hay una herramienta que se llama transacción, que te permite dejar o llevar la base de datos a un estado anterior, ¿sale? Pero ya que pase, digamos que ya en un cajero automático, ya a estas alturas, no debería de pasar, ¿sale? Quizás fue otro tipo de error, pero ya a estas alturas es digamos que, como les digo, es un caso de estudio que se muestra en los estudios y no debería de estar pasando, al menos así, ¿no? Pero bueno, quizás sí se coló un error. No fue un error que se fuera a la luz, ¿no? Sino que fue un error que te descontó otra cosa. A lo mejor en esa rutina que tienen no lo estaban manejando de la mejor manera, pero pues qué bueno que se solucionó, ¿no? Pero a lo que voy es que esto es una transacción, muchachos. Es cuando en una base de datos queremos asegurarnos que un conjunto de instrucciones se ejecuten todas completas, y con una que falle damos vuelta a la transacción y regresamos la base de datos al estado anterior. ¿Ok? ¿Sí queda comprendido el concepto? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, ¿todo bien? Ok, perfecto. Bueno, déjenme ver qué falta, o sea, qué nos toca. A ver. Bueno, nos toca hablar de los tipos de bases de datos, pero esto lo voy a dejar para mañana, porque sí me voy a llevar un tiempito, y pues vamos a asimilar los conceptos que acabamos de ver antes de pasar a lo siguiente, porque mañana vamos a ver el concepto de base de datos relacional,
que es la base de datos que se suele usar actualmente. ¿Sale? Entonces, vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Y continuamos mañana a la misma hora con los tipos de bases. Tipos de bases de datos, nada más vamos a mencionar ahí los dos históricos, no los vamos a ver a fondo, pero sí vamos a ver a fondo el relacional, que es con el que vamos a estar trabajando. ¿Sale? Entonces, pues si no hay ninguna duda, muchachos, continuamos mañana a la misma hora. Que descansen.